una persona compartía con nosotros una vez un testimonio de que cuando se pilotea un avión y no, de pronto tenemos un problema, dice él, de que entramos en un lugar donde hay muchas nubes y no se puede ver con claridad el paisaje o por donde estamos volando. Entonces lo que inmediatamente hace es conectarse con la base para que le dé las instrucciones de cómo manejar el avión en ese momento, ¿no? Y nosotros tenemos eso. En medio de nuestras nieblas que nos rodean, tenemos una base. La base es el cielo para nosotros, que vienen las directivas divinas para saber cómo nos movemos, pero tenemos su palabra que nos orienta, ¿no? Y eso es lo que se pretende hacer con estas charlas, orientarnos uno con el otro por la palabra, también animarnos para que tengamos paz de Dios en medio de esta tribulación. Como dije la vez pasada, es una tribulación. ¿Podría ser una pantalla mía solamente? Es una eh, tribulación, pero no es la gran tribulación, como decía la vez pasada, ¿no? La gran tribulación es lo que viene después del rapto. Nosotros ahora solamente experimentamos lo que sería una tribulación, porque esto es una tribulación. Esto es una cosa que nos tiene a todos un poco desconcertados, porque por más que nosotros tengamos al Señor y todos, somos seres humanos y también por ahí nos hastiamos con estas cosas, pensamos cuándo va a terminar y por ahí hasta nos enojamos un poco con el Señor hace algo por nosotros, no empezamos a interceder un poco medio agresivo en nuestras oraciones. El Señor se debe reír de nosotros porque, bueno, Él es un Padre de amor que siempre nos guarda y nos bendice a pesar de las circunstancias. Pero en el fondo del corazón, cada uno de nosotros sabemos que está todo bajo el control de Dios, ¿no? Ahora, ya lo hemos dicho, si nosotros tenemos que definir qué tiempo es este que nos toca vivir ahora, esto con la pandemia, con las cosas que pasan, con la desesperación de la gente, porque esto es como decía Jesús, y ahí es lo que apuntamos, ¿no? Jesús decía con respecto a este tiempo, es principio de dolores. Principio de dolores. Acordate que siempre decimos, cuando hablamos de principio de dolores, el Señor Jesús hacía referencia a los dolores de parto de una mujer que va a dar a luz una criatura, ¿no? Entonces, principio de dolores es al principio que vienen todo el trabajo de parto con los primeros dolores. Es como si estuviéramos en esa etapa, antes de dar a luz, ese tiempo final que la Sagrada Escritura habla acerca de la gran tribulación, ¿no? Y de los juicios que vendrían sobre la tierra, ¿no? Este, y nosotros estamos en ese principio de dolores donde el Señor habla de las calamidades que van a venir sobre la tierra, que van a ser, digamos, siempre hubo esas calamidades, desde el que Cristo habló esto, ¿no? Hasta la fecha, siempre sucedieron estas calamidades, solamente que se van incrementando. Eso es lo que hay que tener en cuenta. Cada vez son más fuertes, ¿no? Él habla de guerra, rumores de guerra, habla de terremotos, habla de pestilencia, habla de hambre, habla de los falsos cristos, de los falsos predicadores, habla un montón de cosas de la violencia, de los hijos contra los padres contra los hijos. Esto que la Sagrada Escritura lo muestra como señal, siempre sucedió, pero lo que ocurre, la diferencia está en que en la medida que nos vamos acercando a este evento del arrebatamiento de la iglesia, se hacen cada vez más fuertes. Entonces, esta pandemia es una de esas calamidades, ¿no? Es una de esas calamidades y, y que es más fuerte, o por lo menos provocó un shock en el mundo entero mucho más fuerte que las otras pandemias. Por ahí otras pandemias hubo hasta más muertos, pero no tuvo la fuerza probablemente que tiene esta. Esta es muy particular. Tal vez lo que pone de los pelos de punta a la gente es que cómo puede ser con el avance científico y tecnológico que vivimos hoy, cómo puede ser que un virus nos tenga en jaque, ¿no? Yo creo que empieza a existir una especie de bronca, ¿no? Porque lo ve como injusto, ¿no? ¿Cómo tengo que tolerar esto, ¿no?
Y peor todavía si hemos tenido pérdidas humanas, ¿no es cierto? Que nos afectaría más encima de estar sufriendo, ¿no? Este problema de la pandemia y de lo que implica la pandemia, encima por ahí tenemos que todavía pasar un proceso de duelo, ¿no? Es una tribulación, como decimos nosotros recién, ¿no? No es la gran tribulación. Por eso yo siempre comento que algunos comentaristas bíblicos dicen que esto que nosotros vivimos ahora es como juego de niños comparado con lo que va a suceder en la gran tribulación, ¿no? En ese periodo de 7 años de la gran tribulación, donde vienen los juicios sobre la tierra, ¿no? Esos juicios sí son de terror, ¿no? Entonces, nosotros no vamos a vivir, ya está claro por las dudas, no vamos a vivir esa etapa de los juicios sobre la tierra, porque la iglesia es arrebatada antes, ¿no? Y por ahí he escuchado algo interesante, ¿no? Que según alguna lectura de las Sagradas Escrituras acerca del advenimiento de Cristo, algunos escritores bíblicos lo muestran como algo de urgencia, de emergencia, como que, bueno, como que casi ahí sobre el ingreso, ¿no es cierto?, de los juicios poderosos estos, un poquito antes, ¡pum!, somos arrebatados nosotros, ¿no? Es decir, que eso es una experiencia que vos y yo la vamos a tener, sea que hayamos fallecido, seremos levantados juntamente con los muertos, dice, ¿no? Los muertos en Cristo, dice el apóstol San Pablo, los muertos en Cristo resucitarán primero, después nosotros los que hayamos quedado, dice, bueno, seremos arrebatados juntamente con ellos, con un cuerpo glorificado. Los muertos también no se van a levantar con el cuerpo anterior, no son momias ni qué sé yo, ni cosa monstruosa que se levanta, no, son seres que han fallecido en Cristo y que se le han levantado aún desde las propias tumbas, por decirlo así, ¿no? Pero con un cuerpo glorificado, no, es una experiencia muy particular. Y dice Pablo, y nosotros los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos. Y dice que esto va a suceder, dice él, en un abrir y cerrar de ojos, ¿no? En un pestaneo, que tiene menos de un segundo, un pestaneo, y en un solo pestaneo vamos a encontrarnos con un cuerpo glorificado, ¿no? Encontrándonos con Cristo en el cielo o en las nubes, como vos quieras, como dice la palabra. Entonces, antes de esto es lo que vivimos nosotros, las señales. La señal es esta. Yo estaba diciendo que esta es una señal fuerte, muy fuerte, porque esta pandemia también está dejando otros problemas, el problema económico, y no solamente en nuestro país, sino a nivel mundial. Es una cosa muy grande, digamos, la repercusión que va a tener esto, ¿no? Esto trae un montón de replanteos, que inclusive, si uno lo mira del lado bueno, hasta para el argentino, nuestros propios políticos, como podríamos decir, de que le viene bien porque pueden ver a su país, a nuestro querido país, al desnudo, es decir, se puede ver todas nuestras debilidades, nuestras necesidades con más claridad, y debería tener la grandeza de decir, bueno, más allá de lo partidario, reunirnos y pensar juntos, no solamente los políticos, sino convocar a todas las esferas sociales para repensar un país mejor, ¿no? Y nosotros podemos pensar eso, ¿por qué? Porque todavía estamos en la era de la gracia, es decir, mientras estamos en la era de la gracia, la oración del justo puede mucho, la Biblia dice que tenemos que orar por los que gobiernan, no importa el partido político que sea, ¿no es cierto? Orar por los que gobiernan, Pablo dice, para vivir en paz y sosegadamente, es decir, que nosotros tenemos una arma poderosa que se llama oración y tenemos que usarla. Bueno, esto es lo que nos toca vivir ahora. Nosotros lo que tenemos es esa paz de Dios en nuestros corazones. Sabemos que esto va a pasar, que esto, eh, digamos, supónganse que el virus no muere, pero tendremos la vacuna, qué sé yo, bueno, en el peor de los casos, como yo decía la vez pasada, andaremos con escafandra como si estuviéramos en un planeta extraño, pero vivir vamos a seguir viviendo con la ayuda del Señor, ¿no? Vamos a seguir teniendo, y yo quiero que vos y yo tengamos proyectos, planes, porque el Señor te quiere ver activo,
y honestamente más comprometido con el Señor y con su obra, ¿no? Eso sería genial que nosotros logremos tomar un compromiso mayor que el que teníamos antes de la pandemia, ¿no? Para mí, sigo sosteniendo, todo esto Dios lo permite para hablarnos al corazón, para hablar a los seres humanos en general. Es como una advertencia diciendo, fíjate qué fácil que es. Ustedes disponen de armas, disponen de poder político, disponen de poder económico, pero contra un virus, solo un virus, no se puede hacer nada, salvo lo que se está tratando de lograr, como es la vacuna, ¿no? Ahí se ve que somos vulnerables, que la verdad es un papelón, vamos a ser honestos, que un virus nos ponga en jaque, ¿no? Y eso habla mucho por sí solo. Es como para reflexionarnos, ¿no? Sobre todo si hay mucho orgullo en nuestro corazón, si hay mucha vanagloria, en fin, si nos creemos pequeños dioses, ¿no? Que Dios nos guarde, que seamos humildes, sencillos, y busquemos al Creador, busquemos a Dios, volvamos a la fuente de vida, que es nuestro Dios, y que ahí las cosas van a cambiar y va a ser mucho mejor, ¿no? Entonces, este, nosotros hablamos también que va a pasar después del arrebatamiento, hablamos del arrebatamiento, como el Señor va a llevar a su iglesia, hablamos de los juicios, ¿te acordás que hablamos de los 7 sellos, de las siete trompetas y de las 7 copas, ¿no? Ahora, mientras eso sucede en la tierra, nosotros que somos arrebatados y vamos al cielo, acordate, también hablamos la vez pasada, vamos a tener dos experiencias importantes. Una es el tribunal de Cristo, que hablamos el lunes pasado y el jueves pasado lo reiteramos, ¿no? El tribunal de Cristo, y donde no es un tribunal que se juzga si vas a ir al cielo o al infierno, no, es un lugar donde se te va a entregar los trofeos, o cómo que te podría decir, las coronas, ¿no? Que te mereces o que nos merecemos, donde va a ser probada la obra nuestra, la obra que se produjo por fe, por la manifestación del Espíritu Santo en nuestras vidas, porque le hemos permitido, y está hablando de las obras que son realmente eh, genuinas para Dios, ¿no? Por eso te voy a leer un poquito para recordar un poco esos versículos que habíamos leído. A ver si lo tenemos acá a mano. En, Está en Corintios, en 1 Corintios, en el capítulo 3, habíamos leído, dice en el versículo, a ver, capítulo 3 de 1 Corintios, ¿no? Bueno, vamos a leer desde el versículo 10. Dice, conforme a la gracia de Dios que me ha sido dada, yo como perito arquitecto, puse el fundamento y otro edifica encima, pero cada uno mire cómo sobreedifica, ¿no? Es decir, cada uno de nosotros somos parte de este edificio de la iglesia, ¿no? Y de la iglesia, estamos hablando ahora en forma metafórica, ¿no? ¿Cómo sobreedificamos? Dice él. Porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto, el cual es Jesucristo. ¿Cuál es el fundamento de la iglesia? Pablo lo está diciendo, Jesucristo es el fundamento de la iglesia. Dicho sea de paso, por eso no tenemos papa, no tenemos un papa, ¿no? Para nosotros el fundamento no fue Pablo, sino es Jesucristo. Acá lo dice bien clarito. Y sobre este fundamento, entonces, dice, porque nadie puede poner otro fundamento que el que está puesto. No se puede poner otro fundamento, el cual es Jesucristo. Y si sobre este fundamento alguno edificare oro, plata, piedras preciosas, madera, heno, hojarasca, la obra de cada uno se hará manifiesta, porque el día la declarará, pues por el fuego será revelada, y la obra de cada uno, cual sea, el fuego la probará. Es decir, que las obras que vamos a tener, las obras nuestras, van a ser pasadas por el fuego. Lo que es
piedra preciosa, lo que es oro, lo que es plata, va a prevalecer. Pero lo que es como heno, hojarasca o madera, se va a quemar. ¿Qué sería lo de heno, madera y hojarasca? Todas aquellas obras que la motivación fue más quizás humana, más hecha por ahí con algún sentido de vanagloria, por ahí con un orgullo vano, en fin, por ahí para exaltar nuestro egocentrismo, nuestro ego, no con una actitud de servicio, ¿no? Para nada. Entonces, acá lo que habla es justamente cuál es la obra que va a quedar al final, ¿no? Entonces vamos a ser probados, dice Pablo en ese aspecto. Eso es lo que fue el tribunal de Cristo. No es que vas a perder la salvación, no la vas a perder la salvación, pero sí vas a tener un grado de gozo diferente de acuerdo a las obras que vos y yo hemos hecho en esta tierra, en el peregrinar de esta tierra, ¿no? Muy bien, pero ahora entramos en otro evento. El otro evento lo encontramos en Apocalipsis, que es lo que vamos a entrar a hablar a partir de hoy. Quizás hoy lo podemos agotar y si no lo seguimos no hay ningún problema. Que está en el capítulo 19 y lo que vamos a hablar un poquito ahora sobre las bodas del Cordero y la cena del Cordero. Las bodas del Cordero y la cena del Cordero. Muy bien. Dice lo siguiente: después de esto oí una gran voz de gran multitud en el cielo que decían: Aleluya, salvación y honra y gloria y poder son del Señor Dios nuestro, porque sus juicios son verdaderos y justos, pues ha juzgado a la gran ramera que ha corrompido a la tierra con su fornicación y ha vengado la sangre de sus siervos de la mano de ella. Y otra vez dijeron: Aleluya, y el humo de ella sube por los siglos de los siglos. Y los 24 ancianos y los 4 seres vivientes, acordate, los 4 seres vivientes eran 4 querubines, se postraron en tierra y adoraron a Dios que estaban sentados en el trono y decían: Amén, aleluya. Y salió del trono una voz que decía: Alabad a nuestro Dios todos sus siervos y los que le teméis, así pequeños como grandes. Y oí como la voz de una gran multitud, como el estruendo de muchas aguas, y como la voz de grandes truenos que decían: Aleluya, porque el Señor, nuestro Dios Todopoderoso, reina. Gocémonos, alegrémonos y démosle gloria, porque ha llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. Y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Y el ángel me dijo: escribe: bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas del Cordero. Y me dijo: estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré a sus pies para adorarle, y él me dijo: mira, que dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios, porque el testimonio de Jesús es el espíritu de la profecía. Gloria a Dios. Mira qué lindo, qué interesante estos versículos que hemos leído. Para que ponerte un poquito digamos, para entrar en el tema, por ahí es bueno entender lo que es el matrimonio, ¿no? Porque el matrimonio es, de alguna manera, evoca, vamos a decir, ¿no? la unión mística entre Cristo y la Iglesia. Eso vos lo vas a encontrar en Efesios, cuando Pablo habla sobre el matrimonio, ¿no? Y el matrimonio nuestro, humano, es como un reflejo, ¿no? de la relación que hay entre Dios y la Iglesia. Es interesante porque ¿qué importancia le da Dios al matrimonio? Por empezar, por ejemplo, la primera institución humana sobre la tierra ha sido el matrimonio, Adán y Eva. Es decir, antes que el gobierno, podría haber puesto un gobierno sobre la tierra el Señor, o podría haber puesto la iglesia. No, esas dos instituciones que son sumamente importantes, Dios no puso primero. Lo primero que puso fue el matrimonio. ¿Dónde hizo el primer milagro el Señor Jesús? En las bodas de Caná de Galilea, ¿no?
que hoy me acordaba que cuando viajamos con mi señora a Israel, les debo la foto que la quería, siempre pierdo una foto, pero después la encuentro, como me pasó cuando era chiquito, viste que estaba con mis padres, pensé que había perdido esa foto, al final la encontré. Ya la voy a encontrar, pero estuvimos en Caná de Galilea con mi señora, y allí en ese lugar se hizo una ceremonia donde yo también estuve casando a otros matrimonios o renovando los votos de casamiento justamente del grupo que habíamos ido de turismo para conocer la Tierra Santa, ¿no? Y según parece, todos creen, los historiadores, que el lugar donde estuvimos es el lugar donde Jesús hizo el milagro, ¿no? Ahí donde se produjo esas bodas donde faltaba el vino y el Señor transformó el agua en vino, ¿no? Y que ese vino era el mejor de todo, que también se extrañaban los responsables del lugar que servían, porque la costumbre cultural era que primero se servía el mejor vino, después el de menos calidad. Y fue al revés, porque, claro, ellos dieron el mejor vino que tenían, pero no se imaginaban que el milagro de Jesús iba a ser que el vino que transformó, o el agua que transformó en vino, iba a ser mejor calidad que el vino que se había entregado. Fue lindo, nosotros tenemos alguna foto que algún día la vamos a traer. Para mí fue muy emblemático tener allí un matrimonio de pastores amigos de allá de Estados Unidos, nos renovó los votos y después nosotros les renovamos los votos a ellos. Fue una experiencia muy, pero muy hermosa, ¿no? Este, y, y Jesús hizo un milagro allí. Es decir, fíjate qué importancia. Después Pablo habla muchísimo sobre el matrimonio. Claro, porque representa esa unión mística entre Dios y la iglesia, ¿no? Esa unión mística, ¿no? Entre Dios y la iglesia. Un pastor amigo mío decía que cuando algún muchacho se quería casar, los convocaba a los dos al matrimonio, a los novios, y le decía a él, ¿vos querés estar seguro si te podés casar? Es muy fácil saber si te podés casar, decía él. Y ya te pregunto la pregunta clave. Dice, según con lo que me respondés, yo me voy a dar cuenta si te podés casar o no. Dice, ¿vos serías capaz de dar tu vida por tu novia? Si me decís sí, te podés casar. Si no sabés, no te cases todavía, decía, ¿no? ¿Y por qué? Porque, bueno, en realidad, si uno lo observa en la Sagrada Escritura, el esposo tendría que estar capacitado para dar su vida por su esposa. Es lo que hizo Jesús. Dio su vida en la cruz de Calvario por su novia, que es la iglesia, ¿no? Nosotros en esta etapa, por eso yo te hablaba del matrimonio, porque por ahí tenemos que ver cómo era el matrimonio judío en su época. Por lo menos, a mi entender, hay tres etapas. Una es la etapa de compromiso, y el compromiso era muy serio, ¿no? ¿Te acordás que la Biblia dice, habla de José, que estaba desposada con María? La palabra desposada o desposado, desposada, es estar comprometido. En este momento, la iglesia de Jesucristo, que es la novia del Señor, ¿no? Está comprometida. Estamos hablando de forma metafórica, por supuesto, ¿no? Esta es la etapa, la que nosotros estamos viviendo, en esta era de la gracia, la era de la iglesia, es de la era de la iglesia comprometida, la era de la iglesia desposada con Cristo, ¿no? Entonces, ¿sabes cómo se hacían en aquel tiempo? Se pagaba una dote, ¿no es cierto? Lo pagaba, se ponían de acuerdo dos matrimonios y decían, bueno, mi hijo se va a casar con tu hija, ¿no? Y se pagaba la dote, todo, se armaba todo, digamos, tenía un marco legal, ¿no? Que realmente ya estaba determinado que esos dos niños en el futuro se iban a casar, ¿no? Un niño y una niñita, se iban a casar, ¿no? Entonces, cuando llega la hora del matrimonio, el novio va a buscar a la novia, va a la casa, es como que la arrebata de la casa, es un símbolo, ¿no? Ahora, está dado en la historia humana de que Cristo viene a buscar a su novia, a su iglesia, y la arrebata, en el arrebatamiento.
El arrebatamiento es eso que hace el novio, que va a la casa de la novia y la arrebata y se la lleva a su casa, ¿no? Y allí es donde se hace la fiesta, se hace la ceremonia, se hace la fiesta, y eso es lo que pasó. Entonces, para ubicarlo en el tiempo, nosotros estaríamos siendo arrebatados por el Señor, estaríamos ya en la presencia del Señor, y lo primero que ocurriría, estaríamos en el tribunal de Cristo. Y luego, después, en las bodas del Cordero, ¿no? ¿Por qué las bodas del Cordero? ¿Qué tiene que ver? ¿Quién es el Cordero y quién es la novia del Cordero? Bueno, ya te dije, la novia del Cordero es justamente la iglesia. ¿Y quién es el Cordero? El Cordero es Jesucristo. Y se pone él mismo permite tener ese nombre porque el Cordero era aquel animalito que era llevado al sacrificio para cubrir los pecados. Era para cubrir, no se podía borrar el pecado. El único que borra el pecado es Jesús, ¿no? Pero bueno, era lo que se hacía en la antigüedad, en el Antiguo Testamento, donde se llevaba un animal para el sacrificio, y entonces era el Cordero. Y Jesús muere en la cruz del Calvario, es sacrificado como un Cordero para no solamente cubrir, sino directamente borrar nuestros pecados, ¿no? Fíjate, está todo cargado de simbolismo, es muy interesante. Entonces, llega la hora en que viene el arrebatamiento, ¿no? Cuando llega el arrebatamiento, nosotros estamos en la presencia del Señor, estamos en el tribunal de Cristo y allí somos juzgados por nuestras obras, ¿no? Entonces, no está en juicio, ahí no está en tela de juicio si vas al infierno o vas al cielo. Ya estás en el cielo. Ahí ya está, no hay problema. Pero lo que sí se pone en juego es saber cuáles las obras que existen en esta tierra, si realmente son, como dije, piedra preciosa, oro, plata, o hojarasca, madera, algo que se va a quemar, ¿no? Entonces, viste que más adelante yo te leí, ¿no? Primero que quiero decirte esto, que durante esos 7 años, mientras nosotros estamos, o mejor dicho, mientras acá en la tierra viene toda la furia ¿cómo se llama? De los juicios, ¿no? Este, que viene, por supuesto, que cae sobre el anticristo, todo su sistema, cae sobre la nueva Babilonia, por decirlo así, que se habría establecido en la tierra, ¿no? Y vienen todos los juicios. Bueno, durante ese periodo de tiempo, mientras acá vienen todos los juicios, nosotros en el cielo estaríamos experimentando esta boda tremenda, ¿no es cierto? Donde va a ser lo más espectacular que uno podría imaginar, ¿no? Escuchando a un colega decía que acá en nuestro mundo occidental, la persona que sobresale en un matrimonio es la novia. Y la verdad, los novios estamos pintados, ¿viste? Este, eh, entra el novio, generalmente a veces entra primero, ¿no? Cuando entran separados, ¿no? Entra el novio y como no pasó nada, ¿viste? Están todos mirando para afuera a ver si viene la novia. Al novio no le dieron ni 5, ¿no? Entonces, bueno, y después viene la novia y todos los ojos están centrados en la novia. Podría haber un casamiento sin novio prácticamente, porque lo importante es la novia, pareciera, ¿no? Bueno, en este caso es al revés. El importante es el novio, que es Jesucristo. Él es el que merece todo el honor, toda la honra, toda la gloria, ¿no? Jesucristo es lo más importante. Bueno, ahora, dice acá justamente, eh, este, en el versículo 9, y el ángel me dijo, escribe, bienaventurados los que son llamados a la cena de las bodas. La cena de las bodas se estima que va a ser cuando ya Cristo llegue a esta tierra para reinar, ¿no es cierto? Es decir, al final de esos 7 años de gran tribulación, donde se va a establecer el reino milenial. Entonces allí, eso vamos a hablar más adelante, sobre el reino milenial, ¿no? Ya lo tenés en cuenta, ¿no? Entonces ahí en la tierra, acá en la tierra, vamos a vivir esta cena de las bodas, ¿no? Cena de las bodas del Cordero. Entonces, este ángel le dice a Juan, ¿no? Estas son palabras verdaderas de Dios. Yo me postré, dicen, a sus pies. Juan se postró ante los pies del ángel
para adorarle. Y él me dijo, mira, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo, de tus hermanos que retienen el testimonio de Jesús. Adora a Dios porque el testimonio de Jesús es el espíritu de profecía. Muy bien. Antes, unos versículos antes, en el versículo 7, cuando dice, gocémonos y alegrémonos y démosle gloria porque ha llegado la boda del Cordero y su esposa se ha preparado. Fíjate cómo se ha preparado. Y a ella se le ha concedido se vista de lino fino, limpio, resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. Acá está indicando qué significa ese lino fino, ¿no?, que va a tener la iglesia. Ese lino fino, blanco, resplandeciente, habla justamente de las acciones de los justos. Muchos coinciden en que no es la justicia del Señor precisamente, sino de estas obras hermosas que pudieron pasar por el fuego y no se quemaron. Esa está representando el lino fino de las acciones, por eso dice acá, de las acciones justas de los santos. Es decir, que la iglesia se vestirá de las acciones justas de los santos. Ese va a ser el vestido más hermoso, ¿no? Es decir, yo pienso lo que, lo que es un casamiento, ¿no? Y las novias, cómo se preparan, quieren tener el mejor vestido, es un momento muy especial, y quieren estar bien ataviadas, quieren estar bien bonitas, ¿no? Con lo mejor posible, ¿no? Bueno, la iglesia se presenta como la novia, ¿no?, que pretende estar justamente lo mejor posible. ¿Y de qué se viste? De sus acciones justas, ¿no?, de las acciones justas de los santos. Y vos y yo somos santos porque hemos sido santificados por el Señor, ¿no? No, a veces me acuerdo en la iglesia siempre decíamos, eh, nosotros estamos viviendo, cada vez que nos reunimos, como ahora, la comunión de los santos. Esto es la comunión de los santos. Entonces, claro, por ahí nosotros tenemos un concepto quizás de mucha influencia de la fe católica, donde el santo prácticamente es una persona casi perfecta, ¿no es cierto? Entonces, eh, nos parece que es imposible llegar a ser santo. Pero el día que vos aceptaste a Cristo en tu corazón, a partir de ese momento, sos santo. ¿No? No te sientas mal, sos santo. Los que tenés ahora, quizás en el cuadrito del lado de esta reunión de Zoom, es santo o una santa. Alguno podrá pensar, oh, sí, pero no la conoce. El pastor, esta de santo, no tiene más que nada, el nombre en todo caso. No, somos santos. El día que nosotros aceptamos a Cristo en nuestros corazones, a partir de ese momento somos santos. Y después la santidad, por supuesto, es un proceso en la vida donde nos vamos consagrando y separándonos del pecado, ¿no? Pero somos santos. Somos santos. Me acuerdo cuando Pablo le habla a las iglesias, a los santos de acá, a los santos de allá, y había algunos santos que andaban haciendo macanas, ¿no? Y entonces tenían que corregirlo, decir, mirá los santos estos, ¿no? Pero bueno, no es santo por los méritos personales, sino la santidad viene por los méritos de Cristo, que murió por nosotros en la cruz del Calvario. Pero acá los santos se vestirán con sus acciones, que fueron nobles y que fueron realmente agradables ante los ojos de Dios. Esto nos hace pensar de que tenemos una responsabilidad como cristianos, ¿no? Tenemos una responsabilidad como cristianos. Gracias a Dios que el Señor murió por nosotros en la cruz del Calvario, pagó por nuestros pecados, ¿no es cierto? Pero ahora también hay una responsabilidad nuestra, porque un día nos vamos a llegar al tribunal de Cristo y vamos a ser probadas, nuestras obras van a ser probadas. Entonces, miremos, eso lo dijimos justamente creo que si no me equivoco, el jueves pasado, ¿no? De que observemos cómo es nuestra vida, pongámonos a trabajar ahora, mientras estamos peregrinando en esta tierra, mientras somos probados acá, ¿no? Hagamos la obra que le agrada a Dios, una obra que sale del corazón sano del cristiano que ama a Dios y que no lo hace por jactancia, sino lo hace por amor al Señor, lo hace para bendecir a otros, lo hace porque tiene un corazón
lindo delante de su presencia, ¿no? Entonces, nosotros justamente tenemos que pensar ahora que estamos en esta pandemia todavía, ¿no? Y que de alguna manera, quiero decir, todavía estamos en una cuarentena, en cierta medida, aunque ahora medio como que se libró todo un poco, pero todavía hay gente que está cuidándose mucho y protegiéndose y encerrándose también, ¿no? Este tiempo es para reflexionar y decir, bueno, Señor, ayúdame a ser mejor, ¿no? Porque acordate que lo hemos dicho más de una vez, vos solo ni yo solo podemos lograrlo. Necesitamos realmente la intervención del Espíritu Santo. Algo que hablamos el domingo también, ¿no es cierto? Que hablamos del fruto del Espíritu y hablábamos justamente de la intervención del Espíritu Santo en nosotros, en su obra regeneradora y santificadora que tiene con nuestras vidas. Entonces, este es el tiempo donde nosotros podemos cambiar aquellas cosas que por ahí hemos descuidado, ¿no? Y yo estoy seguro que Dios te va a ayudar para que haya acciones que den gloria a Dios y que exalten el nombre del Señor, ¿no? Este, esa alabanza que hay al principio, que al final no la he discernido con vos, pero que habla del aleluya y del amén, ¿no? El aleluya significa alabar a Dios, alabar a Jehová, ¿no? Y el amén es una afirmación con fuerza, ¿no? Así sea, así sea. Alguien compartía de que habían dos personas que se encontraron en un barco y no podían hablar porque uno hablaba un idioma y otro hablaba otro, y se sentían un poco incómodos, pero les llamó la atención que los dos tenían en sus manos una Biblia. Entonces lo miró al otro y le dice, aleluya, le dice. Y el otro lo entendió, porque el aleluya lo vas a encontrar en todos los idiomas. Puede variar la pronunciación, pero muy poquito. En todos lados se dice aleluya, ¿no? Y dijo, aleluya, ¿no? Porque le vio la Biblia. Y el otro lo dice, amén, porque también el amén, prácticamente en todos los idiomas está el amén. Eh, Quizás en ese aspecto, ¿no? De tener una vida que alaba y adora a Dios, nos va a ayudar a nosotros a tener un corazón diferente para lograr en favor del Señor, ¿no? Ahora una ofrenda, cuando vos das una ofrenda para el Señor, una acción tuya o mía, cualquier acción nuestra, que realmente sea loable en la presencia del Señor, que no sea algo hecho para competir con el otro, que no sea algo como para lucirme yo y mostrar quién soy, ni para agrandarme, ni para jactarme. No, que Dios me guarde, porque esas son obras, ojalá, son como madera o hojarasca que va a quemarse en el fuego, ¿no? Necesitamos vidas que den acciones como las piedras preciosas, como el oro, como la plata, sí, que puede pasar por el fuego, pero no se va a quemar. Y yo creo, hermano, yo oro al Señor, Dios lo sabe, no solo yo, mi Señor y todos los pastores de nuestra iglesia oran para que nuestros hermanos en Cristo, sus obras, no sean como de las piedras preciosas, sean como el oro, sea como la plata. El día que estemos en el tribunal de Cristo, todos los nuestros, ¿no es cierto?, para la gloria de Dios, salgan airosos, dicen, no se quemó por el fuego, no se quemó por el fuego, y es como el lino blanco y resplandeciente, de la cual será la vestidura de la iglesia para entrar en la presencia del Señor. Hermoso esto. Bueno, el lunes continuamos con los temas siguientes. Tal vez hablemos un poco más de esto y ya vamos a entrar en otro tema que tiene que ver con lo que continúa después de estas cosas. Es muy interesante. Así que bueno, no te lo pierdas. El jueves vamos a reiterar lo que hablamos hoy. También es bueno que estés, porque a veces aprovecho para lo que me olvidé decirlo, lo digo, y ampliar a veces un poquito más el tema también. Así que bueno, estoy muy feliz de que estés allí, de verte. El Señor bendiga muchísimo tu vida. Vamos a utilizar primero quiero ver todas las caritas, a ver todas las caras. Vamos